Hay personajes que simplemente son más grandes que la vida, ¿no? Figuras que definen épocas enteras, que redibujan el mapa de continentes. Bueno, hoy, basándonos en la biografía de Indalecio Liévano Aguirre, vamos a meternos de lleno en la historia de uno de esos gigantes, Simón Bolívar, un hombre cuya vida es, en esencia, la historia misma de la liberación de Sudamérica. Y todo, absolutamente todo, comienza con una promesa, un juramento hecho allá, en el Monte Sacro de Roma. Ojo, que estas no son solo palabras bonitas. No. Estas palabras se convirtieron literalmente en el motor de una revolución y marcaron el destino de un hombre que se entregó por completo a una causa que lo iba a consumir, y a la vez lo iba a hacer inmortal. Pero, a ver, ¿cómo es que un joven aristócrata, un niño bien, llega a hacer una promesa de ese calibre? Para entender al Libertador, primero tenemos que conocer al joven rebelde, a ese hombre que fue moldeado tanto por la fortuna como por la tragedia. Su vida desde el inicio estuvo llena de contrastes. Nació, sí, en la cuna de la opulencia, pero tenía un espíritu indomable. Dicen que era más cercano a su nodriza, la esclava Hipólita, que a su propia familia. Después encuentra el amor, muy joven, pero la tragedia lo golpea de la forma más brutal. La muerte de su esposa, apenas 8 meses después de casados, ese fue el evento que lo cambió todo para siempre. Y él mismo lo reconoció, con una honestidad que desarma. El gran punto de quiebre en su vida no fue una idea abstracta de libertad, fue una pérdida personal, devastadora. Fue ese dolor el que lo sacó del camino de una vida cómoda y lo empujó de cabeza al campo de batalla, a un destino de gloria y de mucho sacrificio. Destrozado por el dolor, se va de nuevo a Europa con su maestro, Simón Rodríguez. Y ahí, en lugar de hundirse en la pena, hace todo lo contrario. Absorbe las ideas de la Ilustración, de las revoluciones, el concepto mismo de la libertad. O sea, este viaje no es para distraerse, es para forjarse. Le da el combustible intelectual y la convicción que necesitaba para transformar su dolor personal en una misión continental. Bien, con la misión ya clara en su mente, el joven idealista tenía que convertirse en otra cosa, en un estratega, en un líder militar. Bolívar se transforma en un genio capaz de llevar a cabo campañas que sobre el papel parecían un auténtico suicidio. Lo que estamos viendo aquí es la verdadera escala de su genio militar. No hablamos de una sola victoria, sino de una cadena de hazañas que parecían imposibles. Desde esa campaña admirable que lo consagró, hasta un cruce de los Andes que desafiaba toda lógica. Cada paso fue más audaz que el anterior, y con cada uno iba asegurando la libertad de naciones enteras. Es que el paso de los Andes no fue una simple marcha militar, fue una lucha salvaje contra la naturaleza. A 4.000 metros de altura, en un páramo helado donde el camino, literalmente, estaba marcado por los huesos de los que habían muerto intentándolo antes. La resistencia de ese ejército es un testamento increíble a la fe que este hombre inspiraba. Y es justo después de la campaña admirable que recibe el título que lo va a definir para siempre. Y fíjense qué importante, no se lo da un rey ni un gobierno, se lo da el pueblo de Caracas. Para él, ese reconocimiento popular valía muchísimo más que cualquier corona. Era la confirmación de su pacto con la gente de América. Pero ganar la guerra no era el objetivo final, era solo el medio para llegar a algo más grande. El verdadero sueño de Bolívar era una visión política que no tenía precedentes en el continente. Su sueño no era liberar un montón de nacioncitas aisladas que luego pudieran ser presa fácil de otras potencias. No, su visión, desde el mismísimo principio, era la unidad. Una gran nación, fuerte, soberana, que pudiera garantizar una libertad que de verdad perdurara. El proyecto era de una ambición monumental. La Gran Colombia era solo el primer paso, el núcleo. El plan final era una federación de todas las repúblicas hispanoamericanas, unidas por una causa común y un pacto de defensa. Él quería crear algo así como unos Estados Unidos del Sur. Pero, como suele pasar, es mucho más fácil derrotar a un imperio que a las ambiciones de las personas. La misma gloria que lo había elevado hasta el cielo empezó a proyectar unas sombras muy largas, y su sueño de unidad empezó a chocar de frente con la cruda realidad de la política. Y esto lo resume todo. Es la tragedia de Bolívar. El ideal de una república unida se estrelló contra los intereses locales de los caudillos. La causa común se hizo pedazos por las luchas internas de poder. Y quizá lo más doloroso, la lealtad entre los héroes de la revolución se pudrió y se convirtió en traición y rivalidad, sobre todo con figuras como Santander en Nueva Granada y Páez en Venezuela.
Y los acontecimientos se precipitan. Todo empieza a derrumbarse muy rápido. La rebeldía de Páez, el fracaso de la Convención de Ocaña para salvar la Unión y finalmente el punto de no retorno, un intento de asesinato en Bogotá. Lo salvan, irónicamente, su amante Manuela Sáenz y su propia astucia, pero la herida política ya es mortal. La Gran Colombia está sentenciada. Aquí podemos ver el costo personal de todo esto. En esta carta, escrita poco antes de morir, revela un desgaste físico y emocional terrible. Las batallas no lo habían envejecido tanto como las traiciones. El hombre que cruzó los Andes se sentía ahora como un anciano, derrotado no por los españoles, sino por su propia gente. El final de su vida es profundamente melancólico, la verdad. Un epílogo trágico para una epopeya tan gloriosa. Pero es justo en este final amargo donde su legado empieza a tomar su verdadera y gigante dimensión. La imagen es desoladora, ¿no? El libertador, el fundador de la República, se va de la capital que él mismo ayudó a liberar. Y no se va con honores, no, se va en medio de los insultos de algunos de aquellos a quienes les había dado la libertad. Un último viaje hacia el exilio, enfermo y con el corazón roto. Pero incluso en su momento más bajo, su último pensamiento es para la Unión. En su proclama final, ya casi en su lecho de muerte, hace un último y desesperado llamado a la concordia. Prácticamente ofrece su propia muerte como un sacrificio si con eso se puede consolidar la unión que él no pudo lograr en vida. Y este es el dato que de verdad a mí me parece increíble. El hombre que había liberado medio continente, que fue presidente de 5 naciones y que cambió la historia para siempre, murió el 17 de diciembre de 1830 con apenas 47 años. ¡47! Una vida entera en tan poco tiempo. Unos años antes, un sacerdote indígena le había dicho estas palabras, que resultaron ser una profecía, y no pudo ser más acertado. En el momento de su muerte, Bolívar parecía un hombre fracasado. Pero a medida que el sol de su vida se apagaba, la sombra de su gloria comenzaría a crecer y a proyectarse sobre toda la historia de América Latina. Y así nos quedamos con una pregunta flotando en el aire. El proyecto de la Gran Colombia fracasó, es un hecho, pero la idea de la integración, ese sueño de una América Latina unida, fuerte y soberana, ¿murió con él o sigue siendo una aspiración, un desafío pendiente para nuestro tiempo? La respuesta, creo, se sigue escribiendo todos los días.